Un gusto en saludarlos, mi nombre es Esteban Martínez Repeto y en la presentación de hoy les hablaré sobre la introducción al trabajo científico del dato a la evidencia. Primero quisiera conceptualizar sobre la ciencia. Hoy en día la ciencia se puede comprender como el contenido o como definiría McWilliams de los años 90 como un proceso. Como contenido, la ciencia la definimos como una simple acumulación de conocimientos, lo cual refleja un estado estático del conocimiento científico. Como proceso, lo vamos a entender como la forma de descubrir conocimiento, es decir, una actividad enfocada a descubrir variables relacionadas que explican una parte de la realidad y se caracteriza por ser dinámica porque refleja el constante avance científico. Durante mucho tiempo la ciencia se la definió como el contenido, pero los científicos se dieron cuenta de dos aspectos. La primera, que el conocimiento científico es provisional, y la segunda, que el conocimiento científico ya no es definitivo. ¿Y qué entendemos por investigación científica? Cuando hablamos de investigación científica nos referimos al proceso mediante el cual se intenta encontrar respuesta a una pregunta o a la solución de un problema. Como objetivo, lo que va a buscar es transformar esos problemas en conocimiento verificable mediante un determinado método. Por lo tanto, la investigación va a ser ese conjunto de procesos que se van a aplicar al estudio de un determinado fenómeno y se va a caracterizar por ser válida para ser considerada científica, donde los datos objetivos van a ser la principal fuente de información. Por lo tanto, una vez que sabemos cuál es el motivo de nuestra investigación, sea para generar conocimiento o para tratar de desarrollar la resolución de un problema, surge un planteo de cómo vamos a hacerlo. Hoy en día, la práctica de la medicina basada en la evidencia, si bien no se traduce en un incremento de profesionales de la salud dedicados a la investigación, sí ha promovido un acercamiento por parte de los médicos, por ejemplo, al lenguaje científico, para la adecuada interpretación y aplicación de la evidencia científica. El insumo básico para la praxis médica es el conocimiento, y por lo tanto este tiene que ser de calidad. Entonces, si el proceso de investigación permite la comprobación del saber a través de lo que se denomina contraste de hipótesis, que en las próximas diapositivas abordaré, esta investigación además presenta determinadas características, ya que la investigación científica no es una observación azarosa, sino un proceso estructurado bajo reglas precisas. ¿Y cuáles son, por lo tanto, estas reglas? ¿Cuáles son los rasgos más importantes? Primero, la sistemática. La sistematización de una investigación científica está involucrada a la necesidad de que sea rigurosa en los procedimientos. No se trate de una observación, como ya les mencioné, azarosa, sino que es el resultado de un plan bien estructurado con objetivos concretos. Los procesos, por lo tanto, deben estar estandarizados, siempre debe buscarse ejecutar las acciones de la misma manera, de forma que el resultado puede ser confiable como consecuencia de haber sido siempre en las mismas pautas. El plan sistemático que debe guiar una investigación científica debe considerar todos los aspectos y momentos de dicha investigación, desde los objetos en estudio, las variables a tomar en cuenta, hasta el ritmo de trabajo que debe seguirse para poder llegar a las conclusiones en el tiempo esperado. Otro rasgo está dado por el hecho que la casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones, todas las observaciones están
controladas según el criterio del investigador y según del objeto investigado, a través de métodos y reglas bien definidas. Otra característica es la empírica. Los resultados de una investigación científica deben enfrentarse con los aspectos de la realidad relacionados con el tema investigado. Los aspectos que caracterizan una investigación en concreto deben poder ser observados en el ámbito real. Una investigación científica se refiere a cuestiones que pueden ser medidas e identificadas como hechos. Se trata de experimentar con evidencia. De esta forma es posible poner a prueba la hipótesis de la investigación y así poder afirmarla, negarla o complementarla según sea el caso. Además, la investigación científica debe ser racional, ya que la ciencia en general se caracteriza por ser racional y lógica. En una investigación científica debe resaltar la racionalidad sobre la subjetividad. Y si consideramos su naturaleza empírica, le hace tener que basarse necesariamente en hechos reales y comprobables y exige del investigador una actitud crítica y un despojo de sus concepciones o juicios de valor personales. También decimos que es reproducible, ya que los hallazgos obtenidos a través de una investigación científica deben poder ser reproducidos bajo las mismas condiciones establecidas en el estudio realizado. Dada la característica sistematizada de la investigación, esta debe poder ser verificable. El hecho de haber controlado las variables que forman parte del proceso permite que sea posible reproducir los resultados logrados. Por otro lado, la investigación científica es objetiva, así como debe resaltar la racionalidad y el carácter crítico en la investigación, esta también debe ser objetiva. La meta del investigador no es justificar posturas propias, sino exponer los hechos de la manera más pura posible. La explicación que se genere de una investigación científica debe poder ser legítima para personas con distintas inclinaciones de pensamiento. Los resultados de una investigación científica deben tener carácter universal. Pero además, la ciencia está en constante expansión. Una investigación científica se considera provisoria debido a que ésta debe estar susceptible a estudios posteriores que reafirmen, refuten o complementen los hallazgos obtenidos en dicha investigación. Además, se va a caracterizar por ser original, ya que no tiene sentido centrar una investigación científica en hechos que ya han sido comprobados. Es fundamental que una investigación científica aporte algo novedoso y útil para las personas. Así, el resultado del estudio implica un verdadero aporte a la ciencia y a la humanidad. Y finalmente, decimos que la investigación científica debe ser ordenada, ya que necesita de una planificación rigurosa para que pueda arrojar resultados verídicos. Esta planificación debe tener un orden específico que responda a los intereses del estudio. En una investigación científica, los procesos van a estar diseñados y ordenados de tal manera que se van a ir alcanzando objetivos secundarios que, en última instancia, van a permitir comprobar los objetivos principales planteados por el investigador. Es importante que recordemos a la epistemología como la ciencia o disciplina que va a estudiar las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Y en el contexto de los profesionales de la salud es importante la epistemología porque su función principal va a poder responder una pregunta crítica. ¿Por qué debemos creer que toda información o lo que vemos es científica? Por lo tanto, la epistemología nos va a poder permitir diferenciar lo que es, por ejemplo, la experiencia clínica, que va a ser más bien del tipo anecdótica, de la evidencia científica,
como ya mencioné, por ejemplo, es sistemática. Mientras que la experiencia va a derivar del sentido común y se basa precisamente en experiencias particulares orientadas a la aplicación de la práctica inmediata, estamos hablando de experiencia clínica, se va a caracterizar por ser un conocimiento disperso, asistemático y fragmentado, que a menudo no puede trasladarse a otros fenómenos similares bajo circunstancias distintas. Por el otro lado, la evidencia científica se va a distinguir por ser un saber racional y sistemático que brinda pruebas de sus explicaciones, mientras que el saber empírico espontáneo se limita a encontrar hechos, la ciencia busca explicarlo mediante la hipótesis, mediante la generación de teorías que son contrastadas con la experiencia para ser verificadas o refutadas. Así aparece en este contexto el método científico, que lejos de ser una carga burocrática, funciona como una herramienta útil, por ejemplo, para evitar los sesgos o bias. Podemos entender entonces al método científico como una caja de herramientas lógica que va a orientar la investigación y fija criterios de verificación, siendo su principal objetivo reducir la subjetividad y el azar mediante mecanismos de control. Y esto es muy importante en el contexto de las profesiones en el ámbito de la salud. El proceso de esclarecer la presunción diagnóstica, por ejemplo, en lo que es la práctica médica, permite que hagamos un paralelismo con la aplicación del método hipotético deductivo de la ciencia, que es el método científico, ya que enunciadas las posibles hipótesis diagnósticas, lo siguiente es que el médico se enfoca en recobrar más datos para aseverar o rechazar el supuesto a través de la anamnesis, del examen físico y mediante estudios complementarios, que no es más ni menos que es la conformación del marco teórico y prueba de hipótesis. Obtenidos estos datos, que van a ser los resultados, y establecido el diagnóstico que constituye lo que es la conclusión del método científico, va a poder proseguir con el tratamiento pertinente del paciente. Así, el acto del diagnóstico médico, que parte de una duda, como el síntoma, se formulan las hipótesis, que van a ser las hipótesis diagnósticas, se contrastan mediante datos, estudios complementarios, etc., para llegar a una conclusión terapéutica. Y de la misma manera que hay diferentes formas de estudiar la realidad, eso implica diferentes corrientes del pensamiento, existen diferentes enfoques de la investigación clínica. Por lo tanto, podríamos resumirlo que existen diferentes formas de hacer ciencia. Dentro de ellos tenemos los trabajos cualitativos o el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo, que no son mutuamente excluyentes, por el contrario, pueden confluir para lograr responder el mismo interrogante desde perspectivas o enfoques que se complementan entre sí. Resumidamente, la investigación cuantitativa es aquella que trata de explicar, mediante la aplicación de la lógica deductiva, un fenómeno acorde a datos numéricos analizados estadísticamente, mientras que el enfoque cualitativo es aquel en el que, a través de un método inductivo interpretativo, se analizarán fenómenos, situaciones individuales o sociales, en sus respectivos contextos, con el fin de describir el significado o la percepción de las personas tienen de sí mismos. El enfoque cuantitativo, como podrán ver acá en la diapositiva, este enfoque de investigación es secuencial y es probatorio. Cada etapa precede la siguiente y no es que podemos eludir paso. El orden es riguroso,
aunque podemos redefinir alguna de estos pasos. Surge o se inicia a partir de una idea, que es una idea que va a ir acotándose, y una vez que está delimitada, se derivan en objetivos y preguntas de investigación. Se va a partir de ahí revisar la literatura, el estado del arte, y va a construirse un marco o perspectiva teórica del estudio. De las preguntas se establecen por lo tanto hipótesis, que puede ser una o varias, y se van a determinar por lo tanto variables, a partir del cual se va a desarrollar un plan para probar dichas hipótesis, y eso es lo que vamos a denominar diseño e investigación. Se van a medir las variables en un determinado contexto, se van a analizar los resultados de las mediciones obtenidas, como mencioné, utilizando por ejemplo herramientas estadísticas, y finalmente se va a establecer una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis planteadas previamente. Con respecto al enfoque cualitativo, y que si bien en ella también podemos describir diferentes fases o pasos de la investigación que van desde la conceptualización de una idea hacia la elaboración de un reporte de resultados que incluya las conclusiones del estudio, en el enfoque cualitativo no hay una secuencia estricta de pasos, sino que muchas veces incluso es necesario regresar a etapas previas del estudio. Y de hecho es por eso que ustedes en las diapositivas pueden ver cómo están ordenadas las flechas entre las fases. La muestra, la recolección y el análisis son etapas del estudio que se realizan prácticamente de manera simultánea. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo, y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la mayoría de estos tipos de estudios no se prueba una hipótesis, sino que éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. El enfoque se va a basar en métodos de recolección de los datos no estandarizados, no se va a efectuar una medición numérica, por lo tanto, en este tipo de enfoque no se hace uso de herramientas estadísticas. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista, por ejemplo, de los participantes de este estudio. Ahora, hay estudios que pueden tener un enfoque mixto, que incluya un enfoque cualitativo, pero también cuantitativo. Esos existen. Ahora, ¿cuál es el más importante? Ambos enfoques tienen sus propias fortalezas y limitaciones y pueden ser elegidos según el tipo de investigación. Como ya dije, en muchos casos se pueden utilizar una combinación de ambos enfoques, eso es lo que se denomina enfoque mixto, para obtener una comprensión más completa de un fenómeno en estudio. Por lo general, en investigación en el área de ciencias exactas y naturales, lo que va a predominar son el enfoque cuantitativo, mientras que en las áreas de ciencias humanísticas, sociales, lo que predomina es un enfoque cualitativo. Yendo un poco a la investigación científica en salud, en el cual también va a predominar un enfoque cuantitativo, pero existen estudios con enfoques cualitativos o mixtos. La investigación científica en salud la podríamos definir como investigación clínica, básica, aplicada y translacional. Y estas van a formar un ciclo continuo de conocimiento. La investigación básica o la investigación, lo que es fundamental, se va a centrar en la adquisición de conocimientos teóricos sobre las leyes de la naturaleza y mecanismos biológicos. Esta investigación es la que utiliza los modelos animales o, por ejemplo, sistemas in vitro como cultivos celulares, que nos va a permitir comprender los procesos moleculares o genéticos.
Luego tenemos la investigación aplicada, que utiliza el conocimiento derivado de la investigación básica para resolver problemas específicos o desarrollar terapias concretas o tecnologías en particular. Se orienta a aplicaciones prácticas o comerciales. Luego está la investigación translacional, que va a actuar como un puente entre el laboratorio y lo que es la práctica clínica. Su objetivo es traducir los hallazgos de la investigación básica y preclínica en aplicaciones clínicas directas que mejoren la salud humana. Por eso tenemos una primera fase de investigación translacional, que es la que va del laboratorio a los primeros ensayos en humanos, y la segunda fase de investigación translacional, que va de los ensayos clínicos a la práctica médica. Y luego tenemos la investigación clínica, que se realiza en pacientes o voluntarios sanos para determinar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos, dispositivos o procedimientos de diagnóstico o tratamiento. En resumen, la investigación básica descubre, la aplicada enfoca, la translacional conecta y la investigación clínica implementa. Los procesos que llevan al conocimiento científico pueden describirse en un orden ideal que denominamos método científico. El primer paso es delimitar el problema. Este problema que se va a investigar puede tener su origen en el descubrimiento de nuevos hechos, en las contradicciones detectadas en una teoría científica o en la necesidad de aplicar nuevas tecnologías, entre muchas otras posibilidades. Una vez delimitado el problema, el investigador formula alguna suposición o conjetura previa sobre las causas del fenómeno. Además, como ninguna investigación parte de cero, tendrá que recopilar información bibliográfica sobre el estado del problema que se estudia. Se establecen, por lo tanto, hipótesis de partida que no están aún confirmadas. Las hipótesis deberán ser contrastadas, se confirman o se rechazan por medio de experimentos utilizando metodologías definidas. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se van a establecer leyes que van a ser las hipótesis confirmadas, que se expresan generalmente y siempre que se pueda en un lenguaje determinado como el matemático. Y un conjunto de leyes se incluye en un sistema coherente de conocimiento, y eso es lo que vamos a denominar teoría. Teniendo en cuenta entonces este método científico, se van a poder definir etapas en el proceso de investigación. Una vez que se ha formulado la problemática, la primera etapa es llevar a cabo la observación y la evaluación de los fenómenos que dan cuenta de esa problemática, establecer cuáles son las suposiciones o ideas, que es lo que conocemos como hipótesis, que surgen a partir de la observación y la evaluación realizada en la etapa anterior. Luego, demostrar el grado en que estas suposiciones tienen fundamento, para luego revisar en las hipótesis sobre la base de las pruebas o del análisis, y eso va a conformar la conclusión. Finalmente, se van a proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, incluso para generar otras. Levy estableció un modelo y especifica que el proceso de investigación tiene una naturaleza circular. El círculo en la investigación se puede describir más adecuadamente como una hélice o espiral de la investigación. Para Levy, la investigación es un proceso circular continuo que constituye una capa o etapa sobre otra. Entonces, la investigación empieza a partir de los datos observados, de conocimiento ya adquirido, ese es el punto 1, surgiendo una duda que ocasiona la problemática de investigación que lleva a la formulación de hipótesis. Una vez que se adquiere conciencia del problema de investigación, se puede proceder a dividirlo en su problema y posteriormente integrar datos preliminares que pueden ser los que concluyan finalmente el planteamiento de las hipótesis de investigación, continuando con la búsqueda de la evidencia empírica.
Cuando se han obtenido los datos, se procede a su análisis e interpretación, que conduce al descubrimiento de su significado. Si una hipótesis es soportada por la evidencia empírica, se llega a la solución del problema, y ahí estamos en el punto 4, completando el ciclo de la investigación. La secuencia establecida en el modelo de Eddy refleja que la resolución de un problema revela problemas de investigación adicionales, que, en otras palabras, el modelo establece que la investigación científica es la búsqueda continua de conocimiento. Así, tenemos entonces cómo un ciclo de investigación puede describir o dar origen a otro ciclo de investigación, y eso es lo que se adecua como espiral, o Eddy reconoce como hélice o espiral de investigación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipótesis en investigación? La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez, es decir, una respuesta sujeta a comprobación. Su función primordial es probar empíricamente una relación entre fenómenos, actuando como puente entre la teoría y la investigación empírica. Se trata en sí de una suposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables que van a estar expresadas como hechos, fenómenos o entidades que deben someterse a prueba para ser aceptada como válida. Para que una hipótesis además sea científica, Karl Popper establece que debe ser falsable, es decir, debe poder ser lógicamente refutada por otro enunciado u observación. La ciencia progresa descartando conjeturas que no superan las pruebas de contrastación de la realidad. Además, debe cumplir con determinados requisitos. Las hipótesis deben referirse a situaciones reales, utilizar términos precisos y concretos que vamos a denominar variables, y estar vinculadas a técnicas disponibles para ser probadas. Es por ello que las hipótesis deben cumplir con determinadas características y criterios para su redacción. Deben plantearse conceptual y operativamente de una manera clara y precisa, y redactarse en términos sencillos. Esto implica que la relación propuesta debe ser explícita y comprensible, con el fin de que cualquier investigador que desee comprobarla pueda hacerlo. Además, debe ser específica y referirse solo a un ámbito de la realidad. Debe incluir las operaciones y predicciones indicadas en ella, de tal manera que no solo se especifiquen con claridad los conceptos, sino que también se describan los índices que pueden utilizarse para medir las variables. Por otro lado, siempre deben formularse de forma afirmativa. Estos enunciados no deben exponerse en forma interrogativa ni comenzar, por ejemplo, con verbos. Son postulados que deben formularse como aseveraciones sin hacer referencia a juicios de valor. Deben mantener consistencia con los hechos confirmados. Deben ser congruentes con lo ya verificado de forma objetiva. Además, debe plantear la relación entre dos o más variables y posibilitar someter a prueba las relaciones expresadas. Y finalmente, deben tener poder predictivo y explicativo. Esto es, deben presentar la posibilidad de adelantar predicciones sobre los hechos y relaciones aún no observadas. Existen diferentes puntos de vista para clasificar las hipótesis, por lo cual es muy difícil contar con una clasificación universal. Canales plantea una clasificación basada en el tipo de relación o asociación entre variables. Entonces tenemos hipótesis de relaciones causales, cuando se expresan suponiendo que el comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o variación de otra variable. Hablamos de hipótesis de relación de producción, cuando se parte del supuesto que el comportamiento o variación de una variable influye en el comportamiento de la otra variable. Y hablamos de hipótesis de relaciones de covariación, cuando se predice que existe una determinada correspondencia o correlación entre el comportamiento de los valores de ambas variables. Por otro lado, se han propuesto otra clasificación que
puede resultar útil para el investigador que orienta las etapas del estudio, en especial la de ejecución. Según este criterio, las hipótesis se van a clasificar en generales, también denominadas conceptuales, científicas, sustantivas, fundamentales o de investigación, que expresan la relación de conjetura entre dos o más variables definidas de manera general como abstracta, es decir, engloban, ordenan y sistematizan las relaciones que se proponen que existen de entre las principales variables del estudio. Luego están las operacionales, que se las conoce también como hipótesis de trabajo. En estas las variables se definen operativamente, es decir, indican las actividades para medir, observar o manipular las variables. Son aquellas que plantean relaciones específicas y particulares entre cada una de las categorías, dimensiones o variables secundarias de las variables principales del estudio. Y otro tipo de clasificación de hipótesis son aquellas que se plantean para realizar el análisis de inferencia de los resultados, denominadas hipótesis estadísticas. Esta clase de hipótesis son útiles para predecir si hay diferencias o no en las variables en estudio o entre dos muestras estudiadas. Estas hipótesis se clasifican en alternas. Este tipo de hipótesis también son las denominadas alternativas. Afirman que las diferencias encontradas son significativas, es decir, plantean que los valores de una de las variables universo o muestra difieren o no son equivalentes a los encontrados en la otra variable, universo o muestras analizadas. Y luego están las hipótesis nulas. Estas hipótesis, también llamadas de no diferencia, establecen que no hay diferencia entre los resultados estadísticos de distintas muestras obtenidas de una misma población. Es decir, se parte del supuesto de que el valor observado en una de las variables, universo o muestra, no difiere del encontrado en la otra variable, universo o muestra o parámetro de análisis. Este tipo de hipótesis se formulan con el objetivo de ser rechazado. No cabe duda que las hipótesis son herramientas importantes en la investigación científica, pero saber clasificarla, si bien no es tan relevante, lo realmente importante es saber formularlas de manera correcta. ¿A qué nos referimos con variables en investigación? Se refiere como variable a toda aquella característica o atributo de persona u objetos que se pretende medir, observar o registrar. Su nombre mismo deriva de la propiedad variante y precisamente esa variación es susceptible de medida. Por su naturaleza y aproximación analítica, las variables se pueden clasificar en dos tipos básicos: cualitativos y cuantitativos. Las variables cualitativas hacen referencia a los atributos, cualidades o sensaciones como por ejemplo el dolor, la sedación, el estado de ánimo, que se han estudiado para proporcionarlas de un carácter mesurable. Las variables dicotómicas o binarias, como por ejemplo sexo y todas aquellas que se responde con sí o no, como fumador, trabajador, etc., se pueden
incluir en esta categoría. Luego están las variables cuantitativas, que hacen referencia a variables susceptibles de medición instrumentalizada o por comparación con parámetros. Pueden ser de naturaleza discreta, las cuales se expresan como números exactos, como puede ser el número de hijos, de pacientes atendidos, etc., o de naturaleza continua, expresadas entonces en forma de números con fracciones o decimales, peso, talla, etc. Pero, por otro lado, las variables también se clasifican según el papel que desempeñan en el estudio, en la investigación, por lo que se describen en forma dicotómica y mutuamente excluyente como variables independiente y dependiente. Las variables independientes son las variables sujetas a la manipulación o variación deliberada y predefinida por parte del investigador, por lo que en ocasiones se las refiere como la condición o antecedente o la intervención, por ejemplo, dosis de un fármaco, tipo de intervención socioafectiva, procedimiento quirúrgico determinado. La variable independiente se establece y define para registrar su influencia sobre las variables dependientes, o sea, los efectos, de modo que constituye la supuesta causa cuando se plantea una relación entre variables. Entonces tenemos las variables dependientes, que van a ser toda aquella variable cuali o cuantitativa y por lo tanto observable y mesurable que corresponde a los efectos provocados o derivados de la intervención, que es ni más ni menos la variable independiente, y traduce la variación consecuente dentro de una situación controlada. Los datos obtenidos del registro operativo de las variables dependientes son los que se analizan y se presentan como resultado de la investigación. Ahora bien, el diseño es el plan o estrategia concebida para resolver las preguntas de investigación de modo que se representa todo lo precedente para alcanzar los objetivos y analizar la certeza de las hipótesis formuladas. Se van a dividir en estudios observacionales. Estos son los estudios que se denominan así porque los investigadores no intervienen, sino que solamente observan y registran tanto las variables dependientes como las independientes. De estos existen dos grandes grupos de investigación. Tenemos los descriptivos, destinados a citar o detallar características del objeto del estudio, que no implican contraste de hipótesis, y luego tenemos los analíticos, que el objetivo de estos estudios es justamente evaluar el efecto de un factor de estudio sobre una condición o variable o respuesta, es decir, que admiten que se puedan plantear posibles asociaciones entre variables. Según el diseño y el sentido temporal de incorporación de los datos, estos pueden ser transversales, casos y controles, y cohortes, retrospectivos o prospectivos, como veremos a continuación. Y por el otro lado, y en contraste con los estudios observacionales, están en sí mismos los estudios intervencionistas. En algunas bibliografías los van a encontrar como experimentales, pero en estos se propone evaluar el beneficio de una intervención que se requiere, por ejemplo, en el diseño de un ensayo clínico. En estos estudios el investigador manipula deliberadamente una variable, que es la variable independiente, y esta es la que se denomina intervención, para analizar su efecto en las variables dependientes. Un ejemplo de estudio observacional descriptivo es el reporte de caso o de una serie de casos. El diseño de este estudio, por lo general, es el más débil desde el punto de vista metodológico. Como ya dije, son observacionales, son de tipo descriptivo, y en este tipo de diseño los investigadores se limitan, como la palabra lo dice, a describir la evolución de un grupo de sujetos, generalmente pacientes, que después de haber realizado durante algún tiempo su vigilancia pueden realizar el reporte. Lo común es que el número de sujetos de pacientes a describir en este estudio sean algunos cuantos, casi siempre menor a 10.
Estos tipos de estudios en su gran mayoría son de tipo longitudinales, aunque también puede haber algunos de tipo transversal, como por ejemplo podrían ser los trabajos epidemiológicos en los cuales se describen indicadores de salud. En estos tipos de estudios no se realizan análisis estadísticos en lo que se puede valorar, por ejemplo, la fuerza de asociación entre las variables. Como su nombre lo define, solo se detallan las características del objeto en estudio. Cuando hablamos de estudios observacionales, pero ya más bien de tipos analíticos, podemos incluir a los estudios transversales. Estos tipos de estudios son estudios puntuales, es decir, que el registro de los datos de las variables se hace en un solo momento de evaluación o a un tiempo único. No hay seguimiento. Pueden ser de naturaleza descriptiva, como lo mencioné previamente, y hacen referencia a un hallazgo puntual, o estudios correlacionales que traten de establecer relaciones de causalidad o de correlación entre las variables. En estos casos, los resultados, los hallazgos de investigación se pueden describir en forma de interrelaciones. Por otro lado, están los estudios longitudinales, que se denominan así porque lo que se produce es un seguimiento por intervalos definidos. Es decir, se aplica una observación continua a los sujetos, lo que permite obtener más información sobre cambios que ocurren a través del tiempo a respecto de las variables fijadas o en su interrelación, con el fin de inferir los cambios, sus determinantes y consecuencias. Entre otros estudios longitudinales tenemos los que son los de evolución a través del tiempo, o los estudios prospectivos, que son los estudios de cohortes. Estos diseños de estudios son los que se pueden utilizar para determinar la existencia, por ejemplo, de un factor de riesgo. Otro tipo de diseño de estudio puede ser los estudios retrospectivos, que vendrían a ser la situación inversa a la anterior, como son el caso de los estudios que se denominan casos y controles. En este diseño, los investigadores tienen un grupo de sujetos a quienes ya sucedió el desenlace y buscan cuáles son las posibles causas que se van a denominar factores de riesgo, relacionadas con la presentación de dicho desenlace. Es decir, son estudios que van desde el efecto a la causa, y que lo que permiten determinar es la chance o probabilidad de ocurrencia de esos desenlaces frente a la exposición de esos factores causales. Con respecto a los estudios intervencionistas, nos referimos a los estudios que se producen con una intervención sobre los sujetos, y lo que se hace es registrar su efecto. Este diseño implica la manipulación deliberada de variables independientes, que puede ser una o más, que representan la intervención para analizar sus consecuencias sobre, como yo denominé, variables dependientes, que pueden ser una o más, que son los efectos dentro de una situación controlada. Cuando hablamos de ensayos clínicos controlados, nos estamos refiriendo a que se incluye en el estudio un grupo control para asegurar que los cambios registrados obedecen a la exposición o influencia de la variable independiente y no a otras incidencias del entorno o variaciones intrínsecas de los sujetos. El ensayo clínico aleatorizado es el diseño más potente para demostrar relaciones causales. Aleatorizado y controlado, ¿no? Y decimos que es aleatorizado ya que la asignación aleatoria de sujetos busca equilibrar las características de los grupos para que solo difieran en el tratamiento recibido, o sea, en la intervención. También se pueden definir los ensayos clínicos cruzados. En general se utilizan cuando hay una enfermedad crónica.
La idea es que se formen dos grupos y en tiempos diferentes ambos reciban o no la intervención o tratamiento que se está analizando. En cada uno de estos periodos se va a evaluar el resultado de la intervención. Si el tratamiento es mejor que el placebo, por ejemplo, o que el tratamiento habitual, entonces en ambos periodos se mostrará que hay una diferencia a favor de la intervención. La ventaja de este tipo de estudios es que pierde las posibles diferencias entre el grupo experimental o el control que pueden haber existido al inicio del estudio. ¿Cómo saber si los resultados de un ensayo clínico determinado para un fármaco o una intervención son útiles en la práctica clínica cotidiana? Para ello deben presentar dos características, lo que se denomina validez interna y validez externa. La validez interna hace cuenta al rigor, es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del ensayo clínico se interpreten adecuadamente y sean válidos. Esta validez interna va a estar dada por dos principales factores. Por un lado, que en un ensayo se tengan por lo menos dos grupos a comparar, y por el otro, que esos grupos sea todo igual menos la manipulación de la variable independiente, que es la intervención o el fármaco, por ejemplo, que se evalúa en el ensayo clínico. Si el diseño utilizado evitó sesgos mediante la aleatorización y el cegamiento para garantizar que el efecto se deba realmente a la intervención y a otras variables o a otros factores, eso va a garantizar lo que es la validez interna. Mientras que la validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados de un ensayo clínico a situaciones no experimentales como a otras personas, casos o poblaciones. La validez externa va a estar delimitada por la imposibilidad de replicar los tratamientos debido a su complejidad o por interferencia en tratamientos múltiples o la artificialidad del tratamiento respecto a la manera en que se hace en el contexto real. En la práctica diaria existe como un conflicto o un balance delicado. Por un lado tenemos que los ensayos clínicos aleatorizados controlados suelen tener alta validez interna, pero pueden presentar baja validez externa porque utilizan criterios de inclusión en esos estudios muy estrictos. Pacientes puros sin comorbilidades, por ejemplo, o entornos hipercontrolados que no representan la realidad del consultorio. Por el contrario, los estudios observacionales suelen tener mayor validez externa a reflejar mejor la práctica real, pero menor rigor causal. Finalmente quisiera dar un concepto que es muy importante, que es que se diferencie entre una significación estadística, que es un concepto matemático, y la relevancia clínica dentro de un concepto médico. Esto lo digo porque es importante que se pueda diferenciar lo que es significativo desde el punto de vista matemático a lo que es clínicamente relevante. Y esto debe también tenerse presente cuando se realiza un ensayo clínico y se establecen las conclusiones del mismo. En investigación clínica, también los diseños de investigación pueden ser descritos según su propósito u objetivo por el cual se realiza el estudio. Tenemos, por ejemplo, aquellos ensayos o estudios que se utilizan para determinar la prevalencia o incidencia de enfermedades. Este tipo de estudios son ideales cuando se pretende, por ejemplo, establecer frecuencia, características de los pacientes, edad, sexo, lugar de procedencia, síntomas, signos, etc. Por su estructura, el tipo de diseño será observacional, transversal, descriptivo. En este caso, no aplican, por ejemplo, los términos prospectivo o retrospectivo. Podemos tener también estudios que permiten identificar la etiología o los factores que se asocian con la aparición de una enfermedad o una complicación.
En este caso, estos estudios deberán utilizar la mayoría de los diseños observacionales que previamente describí, es decir, los estudios de corte, de casos control, así como los transversales, comparativos o analíticos. Los estudios para ver teología intervencionista también desde un punto de vista teórico podrían aplicarse, sin embargo, desde un punto de vista ético, impiden la realización en seres humanos. En su defecto, como alternativa para comprobar la hipótesis, por ejemplo, si una determinada radiación produce cáncer, los investigadores pueden plantear la realización de de investigación básica, como puede ser un experimento en animales. Otro tipo de diseño son los estudios para conocer las mejores herramientas diagnósticas, que esto nos gusta mucho a los bioquímicos. A diferencia de los estudios anteriores, en este grupo de estudios el objeto central a evaluar es la validez de la prueba diagnóstica y no lo que ocurre en un grupo de pacientes. Y para poder determinar la capacidad de esa prueba para establecer o descartar un diagnóstico determinado, se necesita que los resultados se constaten contra otra prueba, la cual puede considerarse de mejor desempeño, como es una prueba diagnóstica estándar de oro o gold estándar, como se le suele decir, que es la que permite definir el estado de enfermo o no de los pacientes involucrados en el estudio. En definitiva, este tipo de diseño lo que permite establecer son la sensibilidad y especificidad clínica de una determinada herramienta diagnóstica. En estos casos, estos estudios, por sus características, son de tipo observacional, transversal y comparativo. Tampoco aplicaría en estos casos los términos prospectivo o retrospectiva. Luego tenemos los estudios para comprobar la eficacia o efectividad de un tratamiento o una intervención como un fármaco, puede ser una cirugía, una acción educativa, y que sirve para mejorar una o más condiciones clínicas en enfermos o para establecer una medida como podría ser una determinada dieta, la aplicación de una vacuna, etcétera, que evita o previene la aparición de una enfermedad. Sin duda, como ya mencioné, los mejores diseños de investigación para este objetivo son, sin ninguna duda, los ensayos clínicos en cualquiera de sus variedades. Ahora, el mejor diseño es el que se denomina ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado y doble ciego. No hablé de ceguedad, pero el cegamiento, en este caso, en cuanto a la intervención, se dice que es doble ciego cuando se da tanto en pacientes como en los investigadores. Y luego tenemos estudios para definir el pronóstico de las enfermedades. En los protocolos de estos estudios existen dos objetivos principales. Establecer, por un lado, el estado final de un paciente después de un tiempo e identificar características en los pacientes que puedan modificar esta condición. El mejor estudio de pronóstico es aquel en que los investigadores siguen o vigilan de una manera sistemática a cada uno de los pacientes y cada determinado tiempo lo evalúan para conocer la evolución de su estado clínico. Con respecto, por supuesto, al inicio de lo que es el seguimiento. Como parte del protocolo se deben definir claramente el desenlace final, que es la variable dependiente, también conocida como outcome, y los factores pronósticos o variables independientes que se irán recolectando a través del tiempo de vigilancia que dependerá de la enfermedad que se trate. Por sus características, este diseño es observacional, longitudinal y comparativo.
Finalmente, y para ir terminando la clase, yo quisiera hacer una referencia en cuanto a los niveles de evidencia científica, sobre todo para la valoración de la información en lo que es en las ciencias de la salud. Cuando hablamos de niveles de evidencia, nos estamos refiriendo a una clasificación que ayuda a evaluar la calidad y fiabilidad de la investigación, sobre todo en las tomas de decisiones clínicas. Como podemos ver en la diapositiva, existe una pirámide de lo que es en cuanto a la confiabilidad de la información, donde podemos incluir desde los niveles de más bajos de evidencia, que puede ser la opinión de expertos. Luego tenemos los estudios transversales, los casos y controles, los estudios de corte, los ensayos aleatorizados controlados, como les mencioné previamente, y finalmente las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. El objetivo de estos estudios, de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, es llevar a cabo, como la palabra lo indica, una revisión de todas las investigaciones realizadas sobre un tema en particular que permitan sintetizar y resumir la información que se ha generado hasta el momento en que se realiza este estudio. A una revisión sistemática también se lo va a conocer como estudios secundarios, puesto que el análisis se va a basar en los resultados de estudios originales que se consideran como estudios primarios, es decir, cualquiera de los estudios que mencioné previamente. Aunque en general la mayoría de las revisiones sistemáticas publicadas en la actualidad hacen referencia a la síntesis de ensayos clínicos. Estrictamente, los términos revisión sistemática y metaanálisis, para que si bien en alguna bibliografía pueden aparecer con los sinónimos, no se pueden utilizar indistintamente, tienen algunas diferencias. Cuando se conjuntan los resultados de dos o más estudios primarios y se les realiza un análisis estadístico, estos estudios se los prefiere describir como metaanálisis. Mientras que el término de revisión sistemática está más circunscripto cuando lo que se realiza el estudio secundario sobre estudios primarios que no pueden combinarse por ser muy diferentes entre sí, a pesar de compartir los mismos objetivos. Y con esto doy por terminada entonces la clase, les agradezco mucho y les dejo mi mail de contacto por cualquier consulta.